Hola, buenas. Hoy vengo a presentar mi TFG que tiene como tema el estudio de la publicidad española en estos tiempos de pandemia. El objetivo de este trabajo era ver si las ficciones de los anuncios que han ido ocurriendo en este último año han representado o no a la pandemia que hemos estado viviendo. Es decir, si estas ficciones las han representado o si por otro lado han preferido mostrar una realidad paralela en la que no ha ocurrido pandemia en ningún momento. Después de una muestra que he escogido a través de marcas que han sido galardonadas por premios de creatividad y analizando más de 100 anuncios de 30 marcas distintas a través de tablas de contenido, nos ha dado lugar a muchos resultados y a distintas conclusiones destacables para el tema. Una es que el 40% de los anuncios analizados sí tienen algún tipo de referencia a la pandemia, ya sea textual hablando los propios actores o a lo mejor de presencia en imagen, como que lleven mascarilla o que mantengan la distancia o cualquier cosa por el estilo. Esto nos hace ver que entre la infinidad de temas que podrían haber escogido, el hecho de que sea un 40% los que han hablado de la pandemia, hay cierta intención por parte de las marcas de hablar de este problema, o al menos parecer que están presentes en el contexto en el que se desarrolla. Luego, cuando analizamos estas referencias de las marcas respecto a la pandemia y las comparamos con el tiempo, es decir, con en qué momento han ocurrido en el año, vemos que todas tienen mucha prisa por ser las primeras o al menos hacerlo rápido. Entonces, desde marzo que comienza la delimitación temporal de la muestra, en los dos primeros meses, marzo y abril, ocurren como casi la mayoría de referencias que se hacen a la pandemia. Esto lo que nos quiere mostrar es que las marcas quieren estar presentes y que están preocupadas por aquellos problemas que tienen sus propios clientes. Luego otra cosa que es destacable es que muchos de esos anuncios que no han hecho referencia a la pandemia sí han hecho anuncios que respetan toda la situación del COVID. Es decir, por ejemplo, hay un anuncio que no ha hablado de la pandemia, pero sí se ha inventado situaciones en las que, por ejemplo, no hace que sea obligatorio el uso de la mascarilla. Por ejemplo, anuncios donde la gente sale comiendo o corriendo y eso justifica el por qué no llevan mascarilla. Tal vez eso, aunque no haya una referencia clara a la pandemia, tal vez sí han tenido una preocupación desde la producción de no incomodar a las audiencias. Luego también en un análisis de los tonos se ve una relajación a lo largo del tiempo. Al principio había muchos tonos como el de superación o el de esperanza y muchos anuncios del estilo de juntos lo superaremos. Con el tiempo la pandemia ha pasado a un segundo plano y ya no es el tema principal del anuncio. El anuncio puede ir de un tema totalmente distinto, aunque la pandemia sigue presente porque tal vez los actores llevan mascarilla o tienen distancia de seguridad o cualquier cosa, pero ya no es el tema principal, ya pasa como desapercibido y con mayor normalidad. Entonces, la conclusión final del trabajo es que la publicidad española sí se ha adaptado a la pandemia que hemos vivido. Y de hecho la ha sabido asimilar en sus propios anuncios. De hecho, si se hace una lectura de los datos de los anuncios y cómo han ido representando al coronavirus, podemos describir hasta cómo ha influido la pandemia en la sociedad en España, ya que en momentos donde había cuarentena, la mayoría de los anuncios se hacían en espacios interiores, recreaban situaciones en una casa, y cuando, por ejemplo, se ha dejado mayor libertad, ya se ha empezado a grabar en exteriores. Cuando ha habido restricciones, se ha vuelto otra vez a recordar que nos quedemos en casa. Lo reseñable en la publicidad española es que ha tenido una capacidad de producción y de adaptación muy rápida, que lo ha hecho casi a tiempo real respecto a la pandemia, y que contamos con unas marcas que tienen mucha preocupación por contactar bien con su entorno. Muchas gracias por escucharme y eso es todo.